Bueno, hoy vamos a poder recuperar lo que es nuestro dispositivo si no te sale Wi-Fi Data en tu Xiaomi. Digamos que cuando entramos al modo recovery y no nos sale lo que es la opción para poder restablecer nuestro teléfono, pues bueno, no te preocupes. Hoy te vamos a explicar paso a paso lo que vamos a hacer para poder recuperar lo que es nuestro dispositivo si no sale eh, la opción para poder restablecer nuestro teléfono. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, en este video tutorial te explicaremos paso a paso. La recomendación siempre, nosotros recomendamos ver el video para que puedan entenderlo. Vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada. También le vamos a explicar de dónde van a poder descargar esa herramienta para poder hacer el mismo proceso y poder recuperar nuestro dispositivo. Nosotros siempre recomendamos antes de ejecutar la herramienta desactivar lo que es el antivirus temporalmente para que así nos pueda dejar entrar a nos pueda dejar ejecutar la herramienta correctamente. ¿Y dónde vamos a poder descargar esta herramienta? Pues bueno, ya le vamos a explicar de dónde van a poder descargar la herramienta paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es irnos lo que es a nuestro navegador y vamos a escribir tal cual aparece aquí en pantalla. Pueden ver, vamos a escribir Davicel, doble L. Luego que le des en búsqueda, te va a aparecer la opción aquí de Android TV. Vas a seleccionar esa opción. Luego que la selecciones, nos va a llevar lo que es a la página oficial. Nos va a llevar a la página oficial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a ir a las últimas opciones. A la última entrada que va a aparecer esta entrada que dice apps Davicel o aplicaciones Davicel. Vamos a seleccionar esa entrada. Luego que seleccionemos esa entrada, vamos a ir bajando, bajamos, vamos a ir bajando y aquí vamos a poder encontrar lo que es esa herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial. Vamos a ver, aquí está la herramienta, recuperación de Xiaomi, se llama Mi Flash Pro. Esa es la herramienta que vamos a descargar. Le damos clic y la descargamos por completo. Bueno, lo que vamos a hacer es irnos lo que es a nuestro antivirus. Luego le damos clic aquí en el escudo que nos aparece aquí. Y luego le vamos a dar donde dice administrar la configuración. Y solamente vamos a desactivar la primera opción. Esto lo vamos a hacer temporalmente. Luego que ya nosotros desactivemos esto temporalmente, aquí cuando instale el programa que va a salir aquí. Luego le vamos a dar con clic derecho. Vamos a dar con clic derecho y vamos a ejecutar la herramienta. Esta sería la herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial. Como pueden ver, aquí tienen la opción de iniciar sesión. Tienen que iniciar sesión para poder hacer este proceso. Van a iniciar sesión. Luego, cuando inicien sesión y ya ejecuten correctamente la herramienta, lo que vamos a hacer es apagar nuestro teléfono. Si tenemos nuestro teléfono, vamos a apagarlo. Lo apagamos. Ahora vamos a contar 10 segundos que nuestro teléfono esté totalmente apagado. Cuando ya pasen esos 10 segundos, lo que vamos a hacer es presionar botón de encendido, botón de volumen arriba al mismo tiempo y vamos a entrar lo que es a la misma opción, como si tuvieran a entrar a la misma opción como fuéramos a hacer lo que es el restablecimiento. Pero en algunos de los casos, como ustedes pueden ver, muchos dispositivos no están saliendo lo que es el modo, el Wi-Fi Data. Este Wi-Fi Data ya no está funcionando en la mayoría de los teléfonos. Entonces, este video tutorial lo estamos haciendo para aquellos teléfonos que no tengan esta opción de Wi-Fi Data. Entonces, lo colocamos en este modo, conectamos lo que es el teléfono, lo conectamos y luego le vamos a dar aquí donde dice asistente, conectar asistente. Bajamos, bajamos, le damos donde dice conectar asistente. Aquí, listo. El dispositivo lo va a reconocer. Aquí pueden ver, aquí lo va a reconocer. Le vamos a dar aquí donde dice Flash en Recovery. Aquí.
Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, aquí aparece la opción de refresh. Refresh. En la mayoría de las veces, a veces ya antes hacíamos refresh y nos salía aquí lo que eran los emails de los teléfonos. Nos salían esos emails, pero ya ahora no le damos en refresh, refresh y ya no sale. Pero no se preocupe. eh, para aquellas personas que tampoco les sale, pues bueno, van a hacer lo siguiente, van a darle donde dice WIP User Data. Le vamos a dar aquí, donde dice User WIP Data, WIP User Data, le vamos a dar clic y aquí va a comenzar a cargar. Cuando salga en verde, cuando nos salga la opción en verde es porque ha sido exitosamente la eliminación del bloqueo de pantalla de tu dispositivo. Como pueden ver aquí ya cargó, ya salió WIPES, salió exitoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Él no nos indica nada, ni la pantalla tampoco se va a reiniciar, no va a hacer nada de eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es desconectar nuestro teléfono. Lo desconectamos y como pueden ver, aquí se nos va a salir. Ahora lo que vamos a hacer es presionar ahora lo siguiente, botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a presionar esos dos botones. Vamos a presionar los dos botones encendido y botón de volumen abajo por unos 10 segundos. Y ya desde ahí nuestro teléfono se va a reiniciar. Ahora lo que vamos a hacer es esperar algunos segundos hasta que nuestro teléfono reinicie por completo para ver si eh, fue, fue exitoso. Siempre cuando hacemos ese proceso, siempre nos lleva a este menú. Le damos aquí en la primera opción, en las primeras opciones y él se va a reiniciar. Ya no te va a volver a pedir esa opción nuevamente. Ahora lo que va a hacer es llevarnos lo que es a inicio y mostrar que nuestro dispositivo está totalmente restablecido. Ya, ahora cuando ya restablezca por completo, lo que tenemos que hacer es poderlo configurar. Lo configuramos. En algunos de los casos suele que nos quedan a veces con el bloqueo de pantalla, con la cuenta de Gmail. Vamos a ver si nuestro dispositivo nos queda con la cuenta de Gmail. Dado en caso que se nos quede con la cuenta de Gmail, no te preocupes, tenemos método también sin PC. Tenemos varios métodos que vamos a dejarte para poder solucionar ese problema. Vamos a pausar lo que es este video tutorial, ya que siempre esto suele demorar de 2 a 3 minutos para poder llegar lo que es a inicio. Bueno, ya nuestro teléfono ya reinició por completo. Ahora lo que vamos a hacer es poderlo configurar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, como podemos ver este candadito que nos sale aquí en la parte superior izquierda, si te sale ese candadito, es porque tu teléfono tiene lo que es la cuenta de Google, la cuenta de Gmail. Para poder corregir eso, te vamos a dejar un video tutorial en la descripción del video y en el comentario fijado para poderlo solucionar.